Y me confirma que está grabando, sí. Listo. Nuevamente. Visualiza nuevamente, qué pena que le vuelva a preguntar. ¿El programa? Sí, señor, Sí, señor. sí. Sí, señor. Entonces, creación. En la parte inferior, todos los programas de animación, todo, no es, ni siquiera hablemos de 3D, bidimensional o tridimensional, todos los programas de animación o un programa de edición como Premiere tiene línea de tiempo, que ahí la estoy moviendo en la parte inferior. Voy a trabajar, aquí aparece una línea de tiempo de 100 cuadros. Recuerden que siempre se trabaja 30 cuadros, es un segundo en tiempo real. 30 cuadros. ¿Por qué aparece esa regla de cuadro por cuadro? Porque cada fragmento de segundo tiene un keyframe que puede funcionar para cualquier parámetro. Entonces, iniciemos con, voy a crear una nave espacial y un sistema de partículas para que vean cómo, para irnos familiarizando con el programa y con algo de modelado, con las herramientas de modelado. Entonces, miren lo sencillo que es. Creación. En geometrías, aquí al lado derecho, donde tengo el cursor, tengo planos. Y el plano, estas son figuras, formas tridimensionales. Y tengo Standard Primitive. Y hay unas más compuestas que es Extended Primitive. Pero voy con Standard Primitive, el plano. Y miren cómo modifico los que me han preguntado, cómo modifico esas estructuras tridimensionales básicas. Entonces, observen. Si aparecen en algunos programas tridimensionales solo la vista de perspectiva en la que estoy trabajando, pero también aparece este icono donde yo puedo ubicar vista front, depende de lo que ustedes manipulen, y ahí aparecen los textos, que es el icono de rotación. Voy a desaparecer esa cuadrícula virtual, la desactivo. Y voy con, en la parte superior hay un icono que me lleva a materiales, mi editor de materiales, se llama en un programa tridimensional, este editor de materiales que está al lado de la tetera, que es donde yo ajusto el menú de render. Yo diría que lo primero que hay que hacer es mirar en qué formato estoy renderizando. Entonces, para eso voy a ir aquí a la tetera en la parte superior que dice Render Setup, que tiene la ruedita de menú, que es la que yo le digo tetera de Aladino, selecciono y siempre van a aparecer ventanas flotantes porque por supuesto no caben todos los menús en la misma interfase. Y esta es la ventana de render. Estamos creando todo desde cero. Por lo tanto, voy a trabajar no con este render especializado Arnold que me da más cuando hablamos de motores de render de diferentes características. Hay motores de render que generan más brillos. Hay motores que generan opacos o una característica de render, por ejemplo, en blanco y negro. Aquí vamos a trabajar con el default, con el Scanline, que trae por defecto 3D Max, este que dice Scanline Render. Ese me permite crear todo desde cero. Entonces, ese motor de render en el menú en la parte inferior son 4 pasos prácticamente. El primero que voy a renderizar, si un solo cuadro, que ahí dice single, o si voy a renderizar ya toda la animación, que tengo una línea de tiempo de 0 a 100. No, yo voy a seguir renderizando un solo cuadro. El segundo menú, si los menús los separan una línea un poco más oscura. El segundo menú me dice el tamaño de la animación. Ahí hay diferentes tamaños. Aparece el último HD. Y ahorita vamos a hacer una pequeña animación. Y me dice qué tamaño de HD. Definition. Entonces voy a dejar el más pequeño de todos, que es 1280 píxeles por 720. Y ya lo último sería decir qué nombre le voy a dar a la animación aquí en Files. Como una cosa es guardar aquí la animación, el render, y otra cosa muy diferente es aquí en la esquina superior izquierda, File, como todos los programas, salvar.
el formato 3D Max. Entonces, salvar como. Entonces yo le digo, listo, salvar como. ¿Cómo salva 3D Max? Como punto max, es la extensión. Punto max. Por lo general, los objetos que encontramos, los OBJ, acuérdense por una oveja gigante, una ovejota. Esa es la extensión. OBJ son las extensiones. Yo hago referencias para que sea más fácil de memorizar. Son extensiones, la mayoría de las extensiones que encontramos de modelos ya en la red, de modelos que existen ya en la red. Pero por ahora, pues siempre vamos a salvar como punto max. Punto max es el formato de 3D. Busco una carpeta rápidamente. Entremos a CeniGraph 2023, Tecnólogo Animación 3D. Y estamos en fase planear y los trabajos. Entonces coloquémosle a esta animación nave. Salvar. Y esto es salvar todo el proyecto, todo lo que tengo, texturas, materiales, formas tridimensionales, todo. Y otra cosa muy diferente es salvar la animación, que es enviar el render, renderizar todos los 300 cuadros o los 500 cuadros que tengamos de una escena o los 100 cuadros de una escena. La escena puede tener, y aquí que quede completamente claro, una escena puede tener solo 30 cuadros, un segundo, una escena. Otra escena puede tener 2 cuadros, pero el render que vamos a hacer ahora, como va a ser una sola línea de tiempo, por tiempos, para que no quede tan extendido este video, voy a crear una línea de tiempo, dice 100, aquí abajo hay un icono, lo vimos el video pasado, que dice configuración de tiempo, que tiene un reloj y una ruedita, lo selecciono y de aquí solo toco la interfase que dice animación y le digo que empiece en 0 y necesito una línea de tiempo de 150 cuadros. Un poquito más, digámosle 200 cuadros. Y ok. Entonces observen que ya tengo 200 cuadros en la línea de tiempo. Eso correspondería a casi menos 10 cuadros, casi 7 segundos, ¿no? En tiempo real. Entonces, miren lo que voy a hacer. Entonces dijimos que al lado del icono de render yo voy muy despacio para que luego cuando ustedes observen el video lo entiendan todo perfecto. Al lado de Render Setup está mi editor de materiales que tiene 2 iconos. Por lo general hay 2 o 3 iconos, depende como usted quiera visualizar los materiales. Siempre utilizo el primero que es súper gráfico, que me muestra los materiales como son realmente visualizados en formas tridimensionales. Aquí me aparecen esferas, pero puede ser cualquier forma tridimensional. Yo puedo visualizar, y ojo con lo que les voy a decir, yo puedo visualizar el material en una esfera si lo voy a aplicar a una superficie curva. Recuerden que las reflexiones y las refracciones en un objeto tridimensional, si es curvo o plano, pues varía. Por eso yo puedo visualizar el material en una forma curva o aquí en mi editor de materiales, en el primer icono, aquí en la parte superior, puedo, si el objeto al que le voy a aplicar tiene curvas y planos, o si el objeto que le voy a aplicar es completamente robótico, cero orgánico, son superficies, la mayoría de superficies planas, pues lo puedo visualizar en un cubo. Entonces le digo, no, en esfera por ahora. Activé un background. ¿Por qué? ¿Por qué aparece este background de cuadritos de colores? Porque si voy a trabajar transparencias, pues para poder visualizar qué cantidad de transparencia voy a dar a un material. Los objetos o los personajes pueden ser transparentes, fantasmales. Depende de la imaginación de ustedes.
Entonces voy a aplicar este material, pero ojo, porque estamos trabajando, necesito primero aplicar qué tipo de material. Aquí en la parte inferior al lado del gotero, me dice si este material se llama 01 Default. Vamos a colocar, este material se llama fondo verde. Este material se va a llamar verde. Enter. Le doy nombre verde y al lado dice, no quiero ese tipo físico material, sino quiero estándar. Quiero empezar de cero a crear mi material. Entonces selecciono ese cuadro. Aparece una segunda ventana flotante donde busco el motor de render con el que estamos trabajando, que es este Scanline. Y le digo un material estándar. Voy a empezar de cero. Ahí dice estándar. Doble clic y ya me quedó el material estándar y me apareció un menú mucho más sencillo. Pues parece sencillo, pero realmente no es sencillo. Todos son complejos. Entonces me dice, los primeros parámetros. Observo que dice parámetros básicos. Dice, aparece un candado entre ambiente y difuso. Recuerden que ese candado hay que apagarlo, desactivar los iconos que estén activos. Lo que aparece en azul es que están activos, dejarlo gris. Y aparecen 3 colores. ¿Por qué 3 colores? Porque yo manejo sombras. El color real es donde dice diffuse. Cuando yo toco frente a la palabra diffuse, me aparece una paleta de color ya profesional, donde yo puedo colocar el número del color si me lo dieron en la identidad corporativa. Entonces le voy a decir quiero un verde un poco más oscuro. Entonces, al lado izquierdo, selecciono el color aproximado. En la línea del centro le doy la intensidad de ese croma. Y con las paletas al lado derecho puedo seguir jugando con la tonalidad. Y le digo, una vez lo tenga definido, le digo OK. ¿Cómo lo aplico al objeto tridimensional? Muy fácil. Clic sostenido sobre el material y lo arrastro manteniendo oprimido. O también con este, si lo voy a aplicar a muchos objetos simultáneamente, existe este icono al lado de la caneca de basura. Existe este icono que dice, ahí tienen los nombres flotantes, que dice asignar ese material a lo que esté seleccionado. O lo puedo asignar con este icono. Toco ese icono y también aplica el material al objeto que tenga seleccionado. Pero en la parte inferior, en los parámetros básicos, lo mínimo que uno hace es en Diffuse colocar el color base, no ambiente, no especular. Diffuse es el color base, ambiente es donde golpean los brillos y el especular, que se pueden dejar en tonalidades blancas. Y al lado aparecen opacidades y en la parte inferior aparecen brillos. Entonces, ¿qué tipo de material estoy trabajando? En la parte superior aparecen tipos de materiales. Hay metálicos, hay opacos, hay diferentes anisotrópicos que son súper brillantes. Pero este bling es como una sensación plástica o un foam como algo opaco. Y en la parte inferior aparecen 3 parámetros que tengo que empezar a jugar con ellos, a moverlos, por lo menos los 2 primeros, que es la curva de brillo. Entre más alto esté el pico de brillo, observen el material. Le voy a dar doble clic sobre el icono de material para que aparezca en una ventana externa y observen el brillo. Entre más esta curva de brillo es más intensa o más abierta, más fuerte es el brillo, el golpe de la luz cuando tengamos la primera luz. Entonces, ojo con eso. Si no quieren que sea tan brillante, pues reducen esa curva de brillo con los parámetros numéricos. Una vez aplicado el material, pues, ¿qué es lo segundo que necesitamos? Por lo menos una luz. Creación, luces, no fotométricas, sino iniciamos con estándar y Omni, que es como la primera luz que vamos a aplicar. Luego hacemos unos pequeños tutoriales de solo luces o solo cámara o solo temas muy puntuales y específicos. Ahora vamos por diferentes temas. Un clic, donde sea. Y esta es la representación de una luz ovni que es como un sol, irradia en todas las direcciones. No está pasando nada. ¿Por qué? Porque todos los programas tridimensionales tienen métodos de visualización. Minimizo. Recuerden los menús que tienen las ventanas en la esquina superior izquierda.
Maximizo otra vez perspectiva. Minimicé porque quiero saber exactamente dónde está la luz. La luz está aquí atrás si observo la vista top. Si observo front, está en el piso. Entonces, mover. Recuerden los iconos en la parte superior. Mover, rotar, escalar. Mover. Mover, subo. La luz no tengo necesidad de rotar porque irradia en todas las direcciones. Escalar tampoco porque la luz no se escala. Mover únicamente. Entonces, en front, utilizo la vista front para subirla. Utilizo la vista top para saber si está atrás o adelante. Atrás o adelante. A la derecha o a la izquierda. Y utilizo, dejémosla un poco aquí adelante. Y en la vista left también puedo controlar la altura de la luz, adelante o atrás, arriba o abajo. La dejo adelante. Y ahora empiezo a jugar. Mire cómo funcionan los modeladores en un programa tridimensional. Se supone que esto es un piso. Quiero que parezca como un desierto, por ejemplo. Entonces puedo ir a jugar con el material y le digo, no, ya no me gusta ese verde. Quiero más como amarillo, quemado. Y quiero ir a todo lo que creo, lo modifico. Signo más creación, al lado dice modify, que es el icono al lado derecho. ¿Por qué aparece un menú acá en la parte inferior? Porque a muchos les va a pasar. Si yo toco en el espacio gris, voy a borrar esa grilla de todas las vistas. Toco el icono más, ventana flotante, desactivar grilla, signo más, desactivar grilla porque estoy trabajando al ojo. Maximizo otra vez vista de perspectiva. La visualización dice que el signo más me da un menú, perspectiva me da menú de vistas, estándar es donde dice que no quiero una visualización estándar, que quiero una visualización, una buena visualización con alta definición. Entonces, si muevo la luz, ya tengo que notar un reflejo. Vamos a observar los reflejos. Selecciono el plano. Si toco el espacio gris y no tengo nada seleccionado, en modificar no me aparece ningún menú. Siempre tengo que tener algo seleccionado porque el programa, todos los programas tridimensionales, el programa tridimensional trabaja. Todo se ajusta al objeto que yo tenga seleccionado. Si no tengo nada seleccionado, el programa no funciona. Tengo que tener un objeto seleccionado para que se activen los menús. Y en modificar me dice que es un plano. Ahí tengo un menú básico donde también lo puedo agrandar, escalar, ajustar y dar segmentos. Si yo minimizo, veo que tiene 4 segmentos por, aquí dice por 7. Yo le puedo aumentar la cantidad de segmentos al plano. ¿Por qué la estoy aumentando? Porque voy a darle un modificador a todas las formas tridimensionales. El programa tiene muchísimos modificadores para manipular esa forma tridimensional. Y vamos a jugar con un modificador que quiero que conozcan el menú, que ahí dice modificar, tengo seleccionado el plano y dice lista de modificadores, por eso aparece este espacio en gris, porque ahí pueden quedar muchos modificadores. Y en lista de modificadores, cuando toco la flecha, dice cualquier cantidad de modificadores. Entre ellos voy a aplicar algo que se llama ruido. Este modificador ruido también existe en materiales, por ejemplo, para crear lava o para crear campos de fuerza. Entonces, busquemos noise con la letra N. Aquí está, noise. Noise. ¿Qué hace noise? Maximizo para que ustedes lo observen. Noise tiene, cada modificador tiene un menú en la parte inferior. Yo puedo, si estoy en plano azul, si plano aparece en azul, está en el menú del plano. Si estoy en noise, aparece el menú de ruido. Maximizo en, dice tensiones en X, Y, Z. Entonces vamos a ver qué pasa en X. Entonces veo que empieza a deformar la figura. En y en Z es la altura. Ahora, tamaño.
porque aquí arriba dice escala, dice 100 por defecto, ¿no? Reduzco la escala. Entonces me empieza a repetir ese ruido. Sucede esto y lo puedo exagerar todo lo que quiera. Pero también interfiere el ruido. ¿El ruido en qué sentido? ¿En qué cantidad de segmentos le di al plano? Ustedes pueden, aquí tengo una vista tridimensional, pero también la puedo mezclar con las vistas planas. Observen que en las vistas planas veo la malla de construcción. Aquí en perspectiva también puedo activar la malla de construcción todo con los menús de las palabras que aparecen aquí en la esquina superior izquierda. Entonces miremos dónde está el menú. Miremos qué dice aquí en default. Aparece una línea de texto que dice, quiero ver Edge Face, quiero ver las subdivisiones. Y puedo ver también la malla. Esto no quiere decir que vea la malla de construcción, no quiere decir que cuando realice un barrido con la tetera del rayito que está en la parte superior, recuerdan, lo vimos la pasada, que de las 3 teteras, la tetera que tiene el rayo es cuando hago un clic que me realiza un barrido. Pero a veces el barrido es más pequeño o más grande que lo que estoy visualizando en la vista. ¿Por qué? Porque yo estoy generando una animación en alta definición. Vuelvo y abro el menú en alta definición que dice 1280 por 720 píxeles. Necesito tener ese corte en la vista. ¿Cómo lo hago? Otra vez para los diferentes menús de las vistas. Y aquí donde dice perspectiva, hay una línea de texto que dice Show Save Frame. O sea, que me muestre, me haga el recorte, lo mismo que voy a ver en el render. Activo Show Save Frame y él me recorta al tamaño de 720 en medida de píxeles para que ningún objeto me vaya a quedar por fuera cuando renderice, entonces no lo voy a ver. Observen cómo va a crear la nave espacial. Creemos un cohete, algo rápido y sencillo. Creación. Geometrías y voy a utilizar, por ejemplo, una estructura muy sencilla. Un cono. Minimizo y utilizo la vista top para crear. Clic. Primer radio. Suelto. Segundo movimiento sin oprimir nada del mouse y cuando tenga la altura un clic. Y un tercer movimiento del mouse para crear la angulación. Entonces, si lo quiero completamente cerrado, nuevamente un clic. Entonces, con 3 pasos, 3 movimientos del mouse y 2 clics, creé el cono. Con posición, voy a los iconos en la parte superior de posición, rotación y escala. Posición. Con posición aparece el pivote. Todos los objetos tienen ese pivote, que son estos ejes X, Y y Z. Y lo muevo y lo coloco en el centro del plano. Este es mi cohete. Pero ustedes dirán, no, muy sencillo ese cohete. Vamos a jugar con ese cohete. Primero apliquémosle un material. Mi editor de materiales, selecciono un segundo material. Nuevamente voy donde aparece aquí, donde dice Physical Material. Y voy a Scanline y le digo también quiero que sea estándar. Lo arrastro. Inicialmente es gris, pero no quiero ese cohete gris. Quito el candado que existe entre ambiente y difuso y en Diffuse toco y le doy un color. Digamos que esa nave, ese cohete va a ser azul. Y le digo un poquito más oscuro y le digo OK. Y quiero que sea metalizado, metal. Y quiero que tenga, metal tiene solo 2 parámetros de brillos y quiero que sea un punto fuerte de brillo y ahí lo apliqué. ¿Dónde está la luz? Seleccionemos la luz, miren, está por acá y ahí veo la sombra. Bueno, si la muevo hacia adelante o hacia atrás, si la muevo hacia atrás, me va a oscurecer la nave. Mire, si yo agarro la luz y la coloco detrás, se me va a ver oscura la nave. La moví en top, coloqué la luz detrás. Si yo realizo un render,
Sí, me está produciendo una sombra, pero se me está viendo oscuro. Entonces vuelvo y muevo la luz hacia adelante. Puedo clonar la luz. Si oprimen Shift en el teclado, el que está debajo de mayúsculas, si mantienen oprimido Shift y mueven un objeto, automáticamente lo clonan. Crea un clon y aparece esta ventana flotante que dice una copia es independiente, instancia o referencia. Instancia si quiero modificar al padre y que todos los hijos queden con las mismas modificaciones. O copy para que sea independiente y le digo OK. ¿Por qué creo otra luz? Para que me difumine un poco la sombra. No quede tan fuerte esa sombra. Y le puedo bajar todo lo que tengo seleccionado aquí en modificar, al lado del signo más, en modify, en modificar. Tienes un propio menú. La luz es un menú intenso, donde solo voy a ir a intensidad, color y atenuación, y voy a bajar, donde dice duplicar o aumentar la cantidad de la luz que aparece por 1 en defecto, lo voy a bajar un poco para que no sea tan intensa. Y le puedo dar un tono de color a la luz. La luz no necesariamente tiene que ser blanco, puede ser un gris o puede ser una luz, un tono cálido. O puede ser un tono frío. Seleccionemos la otra luz y démosle un tono frío. Puede ser un tono frío, no muy fuerte porque afecta a los materiales. Y voy realizando renderizados para ver cómo se está viendo mi escenario. A modelar. ¿Cómo se modela en 3D Max? Entonces observen lo sencillo que es. Existen varios modificadores para modelar. Selecciono el cono y ustedes quieren modificar esa estructura. Paso a modificar. El cono me dice que tiene 24 segmentos alrededor. Bajémosle a 20. Quiero aplicar en lista de modificadores un modificador de modelado, el que más vamos a utilizar, por ejemplo, y una vez familiaricémonos con él. Se llama Edit Poly y esa construcción Poly está en todos los programas 3D. Lista de modificadores nuevamente y ahora busco Edit Poly. Mira, aquí está. Y tengo varios modificadores de edición, de Mesh, Maya, normales, hay diferentes. Pero el más utilizado, que ustedes van a encontrar en diferentes tutoriales, es edición Poly. Luego les muestro la diferencia con Mesh para materiales. Edit Poly. ¿Qué hace ese Edit Poly? Observen. Aparece aquí en pila de modificadores, estoy en modificar, tengo el cono seleccionado y despliego la flecha y puedo controlar vértices. Y aparecen todos los vértices. A ver, acerquemos. Ustedes pueden acercar con la rueda del mouse y mover oprimiendo la rueda. Ahí aparecen los vértices, lados, bordes, polígonos, o a veces una estructura está compuesta por varias formas tridimensionales. Entonces, por eso existe elementos. Polígonos. Selecciono polígonos, pero como quiero que quede equilibrado, a ver, saquémosle una sala, sacar cohete, control. Con control pueden seleccionar ustedes varios objetos. Voy a seleccionar uno solo, inicialmente para explicarles. Muevo y esto sí es importante, concentrados. Selecciono un polígono o con control puedo seleccionar varios polígonos si tengo oprimido control. Solo uno. Voy a sacar unas alas. Y le digo, bueno, vamos a... Miremos qué hace ese menú cuando estoy en polígonos. Mire todo el menú, lo intenso y lo extenso que es. Entonces, miremos la primera parte del menú donde dice edición de polígonos. Y aparece algo que dice extrude. Extruir. Aparece o solo tocan el icono que dice extrude, se paran sobre el polígono. Mire, voy a la vista, me paro sobre el polígono y extruyo positivo o negativo si quiero abrir un hueco o una puerta. O con números. Aparece un menú, un cuadrito al lado de la palabra extruido, toco y aparece un menú flotante. Mire el menú flotante. Y en el menú flotante le puedo decir, con una cifra exacta, lo voy a extruir 3 puntos. 3 enter.
Listo, ya quedó 3 cm. Y la flechita en la parte inferior al lado del max, o si lo quiero repetir, crear varios extruidos, o si ya así me gustó, un clic. Y ahora manualmente también lo puedo modificar. Puedo ir en la parte superior a posición. Yo lo puedo mover. Rotar. También lo puedo rotar. O escalar. También lo puedo escalar. Pero no, solo lo quiero rotar. Y aquí es importante lo siguiente. Cuando roten, observar aquí en la parte superior con qué visualización voy a rotar, porque me puede deformar la figura. Entonces es importante observar aquí en la parte superior que estos 3 iconos de posición, rotación y escala, en este caso rotación, funcionan con la vista o con local, con la posición local, dependiendo la posición de la forma tridimensional. O sea, en qué posición está la figura tridimensional. Ya conecté la batería. Entonces le digo, local es la posición en el espacio de la forma tridimensional, para que cuando le diga rotar, lo quiero rotar solo aquí en el eje verde, que sería el eje Y. Y ahora rotar toda la escena. Recuerden los iconos en la esquina inferior derecha, 2, 4, 6, 8. Rotar, quede derecho esa rotación equilibrada. Por eso le cambié aquí en la parte superior a local. Y saquémosle al otro extremo. Aquí voy a necesitar una vista plana. Por eso son tan importantes las vistas planas. Y creo que voy a necesitar la top. Entonces maximizo la top porque necesito que me quede equilibrado. Bajo a la parte inferior a los iconos selección por área, o puedo utilizar la lupa, o puedo utilizar la rueda del mouse, lo que ustedes quieran, y el que está al otro extremo sería este polígono. Entonces voy posición o con solo selección en la parte superior, toco solo ese polígono. Y le digo lo mismo, ahora sí puedo minimizar. Ya lo seleccioné. Nuevamente maximizo la vista, la selecciono la vista de perspectiva y la maximizo. Con el botón derecho, recuerde que las vistas se seleccionan con el botón derecho. Se paran sobre la vista y botón derecho, ¿para qué? Voy a rotar la vista con los iconos en la esquina inferior derecha, para no perder esa selección que acabo de hacer, esta selección. Que si no la pierdo, si llego a seleccionar la vista con posición, rotación o escala, no con el botón derecho, sino con el botón izquierdo del mouse, pierdo esa selección. Y le digo lo mismo, entonces cuando voy al menú de Extrude, él guarda la memoria. Esa inteligencia artificial de los programas tridimensionales guardan la memoria, que es 3 puntos. Y le digo, ok, ya me va a quedar igual. Y le digo rotación. Entonces la misma rotación. Y estamos diseñando al ojo. Me salgo de polígonos porque estoy aquí en modificar. Me salgo de polígono y esa es una forma de modelar y jugando con la estructura. No, que quiero seleccionar varios polígonos. Quiero seleccionar todos estos polígonos de la mitad, entonces vuelvo a polígonos, o puntos, o vértices, lo que quiera. Polígonos. Me paro por fuera y creo un área de selección y observen lo que está pasando. Cuando yo estoy dentro del subobjeto, o en este caso estoy aquí en edición de polígonos, solo estoy trabajando con ese objeto. Él no me deja seleccionar ningún otro objeto. Mientras esté aquí en azul, en modificar y esté trabajando con alguno de los parámetros de su objeto, él no me va a dejar hacer nada más, agarrar ningún otro objeto. Solo me deja trabajar con eso para que lo tengan presente.
Que no, yo no quería que quedaran solo esos. Entonces observen que posición, rotación y escala en la parte superior, esos iconos funcionan con este icono que está al lado, que es si quiero lo que quede dentro de la selección o lo que toque la selección. Si yo creo un área más grande, me selecciona todos los iconos, todo lo que queda dentro de la selección me selecciona. Si yo quiero solo lo que quede dentro de la selección, solo tiene esas dos opciones ese icono aquí en la parte superior, que interactúa con posición, rotación y escala. Entonces, no quiero solo lo que quede dentro de mi área de selección que estoy creando, solo estos iconos. Y le digo también extruir desde el menú. Pero ahora vamos a otra parte del menú que está aquí en la parte superior. Sí, él me está creando un extruido, pero no quiero ese tipo de extruido con esa dirección de las normales. Quiero lo que estoy visualizando local. Entonces, por eso aparece este menú completo en la parte superior. Me dice, local, listo, seleccionemos local. Tiene grupo local o del polígono, local. Entonces ya me está creando esa modificación local. Y una vez me guste, le digo OK. Y ya el cono ya es un objeto creado por ustedes. Ya no es una forma que me dio el programa. Ya es un objeto y así es que ustedes pueden modelar. Recuerden que eso es un negocio. Ustedes pueden modelar formas tridimensionales y subir a diferentes páginas para vender. Y las pagan muy bien. Ustedes pueden generar automóviles, objetos de decoración, de diseño de interiores, lo que se les ocurra. Pueden diseñar naves espaciales, carros, personajes y vender los modelos, subirlos a páginas y comercializarlos y venderlos. Ustedes pues traerán, inicialmente pues bajaremos modelos de internet gratuitos, que también hay mucha página gratuita, pero también se pueden vender. Y ahora creemos un motor para el sistema de partículas. Yo puedo ocultar objetos. Yo puedo seleccionar, mire, me salgo aquí en edición de polígonos, me salgo que no esté dentro del subobjeto, sino toco nuevamente edición de polígonos para que me permita seleccionar otro objeto, en este caso el plano. Y lo oculto temporalmente o lo muevo. ¿Cómo se oculta? Botón derecho. Sobre la forma tridimensional aparece esta ventana flotante que tiene muchos menús y busco aquí en la parte superior donde dice Hide Selection, o sea, ocultar lo que está seleccionado, en este caso el plano. Cuando le digo Hide, desapareció. Luego en el espacio gris otra vez botón derecho, aparece el mismo menú y le digo Unhide All y aparece. Botón derecho, Hide Selection. Selecciona el plano, botón derecho, Hide Selection. Roto y ahora la base del cohete. Vamos a crear un hueco porque necesito que salga el sistema de partículas por ahí. ¿Qué estoy haciendo? Bajé la luz. Maximizo. Como sé que ya tiene edit poly, que yo puedo seleccionar polígonos, pero aparece un solo polígono, bueno, lo puedo hacer. Ese polígono yo le puedo dar un extruido manual. Ese extruido, no mentira, no le voy a dar extruido. Le voy a dar el que está abajo, bevel. Miren lo que hace bevel. Bevel me da el extruido, positivo o negativo, pero me da una angulación. Y ahora sí vuelvo a extruido y hago un hueco hacia adentro porque ahí voy a colocar el motor. Control, si se llegan a equivocar, como me acaba de pasar, que se me movió el mouse sin querer, Control Z se pueden regresar hasta 10 pasos. Control Z
Y ahí ya me apareció. Y listo. Y ahí está mi nave y ahí voy a colocar el sistema de partículas en ese hueco que le abrí en la parte inferior. Botón derecho. No, botón derecho. Todavía no traigamos el plano. Vamos a crear sistema de partículas. Entonces, mi sistema de partículas. O sí, vamos a traer el plano de una vez. Botón derecho. And hide all. Traigo el plano. Y subamos un poco la nave espacial aquí desde front. Con mover. Subo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué están viendo que estoy haciendo mal? Que no he salido aquí al lado derecho de polígonos. Me salgo, selecciono donde dice Edit Poly, no estar en el subobjeto, no estar ni en vértice, ni en lado, ni bordes. Y ahora sí me permite mover toda la estructura tridimensional. Listo. Maximicemos. Y rotemos a ver si dañé algo. Parece que no. Y creemos el sistema de partículas. Creación. ¿Dónde están los sistemas de partículas? Creación, luces, cámaras, helpers. Y luego aparece algo que dice los Space World. Los Space World los vamos a utilizar ahora, esas fuerzas. Vamos a utilizar, por ejemplo, gravedad y vamos a utilizar los deflectores. Ya les explico qué es. Y en creación, en geometrías, despliego esta línea de texto donde dice Standard Primitive y busco algo que dice Particle Systems. Ese Particle Systems voy a utilizar voy a utilizar de una vez el más complejo que hay, que es el Super Spray. Ese Super Spray, miren lo que hace. Con ese Super Spray puedo crear fluidos, cualquier tipo de partículas, pero vamos con lo básico. Ese Super Spray, ¿cómo se crea? Minimizo. Yo siempre trabajo con las vistas planas para ver realmente dónde quedan los objetos. Super Spray lo voy a crear aquí en top. Clic. Mantengo oprimido, arrastro y creo aparece un círculo suelto. El botón izquierdo del mouse y ya. Solo con un movimiento queda creado en Super Spray. Mover, voy a la parte superior a mover y de paso se apaga el icono de creación porque si observan Super Spray sigue encendido y si yo sigo moviendo el mouse sobre la vista me siguen apareciendo varios Super Spray. Entonces miro aquí al lado derecho, no, solo hay creado uno. Para apagar ese icono, botón derecho sobre la vista o con solo tocar posición, rotación o escala, se apaga. Y esta es la representación gráfica del, maximizo para que lo observen mejor, esta es la representación gráfica del Super Spray. Los sistemas de partícula interactúan directamente con la línea de tiempo. Muevo la línea de tiempo y observo que empieza a lanzar unos puntos. Este es mi motor, lo voy a colocar de lado. Rotémoslo. Voy a rotar con grados, con estos snaps, estos iconos amarillos en la parte superior para irnos familiarizando con todos los menús. Rotación y snap de rotación. Lo prendo, lo enciendo. Para que cuando rote cada 15 puntos y sea más fácil trabajar. Me queda aquí en 90 grados. Para que ustedes vean el sistema de partículas. Lo voy a mover un poco hacia atrás. Y aquí está el sistema de partículas. Maximizo. Y muevo mi línea de tiempo. Miren, 0, no hay nada. Muevo mi línea de tiempo en la parte inferior y empieza a lanzar las partículas. Vamos a ver qué sucede cuando empiece a jugar con el menú. Rápidamente en modificar, aquí voy a acelerar. Porque no quiero acelerar. Luego ustedes lo ven con calma. Miro el sistema de partículas y que va a funcionar como mi motor.
y observo el menú. Es un menú bastante complejo. Pero miremos qué dice la primera parte. Entonces, la primera parte es cómo voy a lanzar la partícula y aparecen 4 parámetros. Voy a modificar el segundo y el cuarto. El segundo me dice, no, todavía no lo voy a modificar. Necesito que vean la partícula que voy a lanzar. Voy a lanzar esferas. El motor va a lanzar esferas y se va a propulsar con esferas. Entonces bajemos un poco más y dice quiero visualizar tal cual lo voy a ver en el render, porque aquí no me lo está mostrando como lo veo en el render. A ver, hagamos un render. Me estoy viendo como unos triángulos. Está lanzando unos triángulos. No quiero que lance esferas y lo mismo que visualice acá en la vista de perspectiva se vea en el render. Entonces aumento. Le digo que en el viewport es la vista, en el viewport, en el display, me muestre la malla, mesh, me la muestre al 100%, subamos a 100%, entonces ya estoy viendo las partículas, bajemos otro poco, lance, miremos qué partículas están activas, bajemos, estoy con estándar, partículas estándar, y me dice que el tipo de partículas son triángulos, no quiero esferas. Ahora subamos otra vez en el menú, ya seleccioné esferas, porque aparecen como puntos, porque recordemos que tengo activo Edge Face aquí en la vista. Entonces voy a subir aquí donde dice Edge Face, en los menús de la vista, y desactivo Edge Face para que solo se vea tridimensional. Ahora dice Size, tamaño de partícula, Size aparece 1. Yo la puedo aumentar, la esfera, todo el tamaño que quiera de las muchas esferas que hay ahí. Ahorita lo reducimos solo para que ustedes les vean. Y también le puedo aplicar un material. Voy a mi directorio de materiales, agarro un nuevo material, selecciono el tipo de material que sea estándar, le digo que las partículas sean blend, que sean rojas, que tengan brillos, mucho brillo, y lo arrastro al sistema de partículas. Y ahora son rojas. Y tienen este material y pueden cambiar de colores y puedo animar el material, puedo hacer lo que yo quiera. Sigamos jugando con ese sistema de partículas. Ahora sí vamos para los primeros parámetros y muevo solo el segundo y el tercero. Son cómo quiero que lance las partículas, porque si yo muevo la línea de tiempo, no estoy lanzando, no es una pistola, ni es un láser. Yo necesito lanzar las partículas en diferentes direcciones. Entonces, miremos qué hace el segundo. El segundo abre. Y acomodemos la luz porque ustedes están viendo todo oscuro. Seleccionemos esta luz. Estoy en back. Con razón. Debo estar en front. Ahora sí. Seleccionemos la luz. Aquí está la luz. Subámosla un poco. ¿Dónde está esa luz? Está muy alta. Bajémosla un poco para que me visualice mejor las... Y esta luz no sé qué hacia abajo del plano. Subámosla sobre el plano. Ah, ahora sí se ve mucho mejor el escenario. Y maximizo nuevamente. Entonces ahí está mi sistema de partículas. Pero necesito una vista plana. Mire, el primer parámetro del sistema de partículas. Mire, el primer menú del Super Spray me abre como un abanico. Mire, abre como un abanico, lanza las partículas como un abanico. Ese segundo parámetro. El primero, el de arriba, lo rota, pero yo no quiero ahorita rotar. Y el tercero también es rotación. El cuarto abre el sistema de partículas en función a 360 grados. Entonces abre, mire, abre en función a 360 grados las partículas. Mire, en left, ustedes observan, en left están rectas. Solo abrí el abanico con el segundo parámetro.
Y el cuarto parámetro funciona a 360 grados. Entonces lo puedo dejar en 90 grados, que es lo lógico. 90 grados. No es lo lógico, lo que ustedes quieran. 90 grados para que me los lance, me disperse esas esferas, esas partículas. Y creería que están muy grandes. Voy a reducir un poco el tamaño, pero no me puedo detener en detalles porque ahí es donde ustedes se pueden demorar un día solo cuadrando un sistema de partículas hasta que les guste. Yo estoy grabando un tutorial y lo tengo que hacer a millón. Entonces reduzco el tamaño que estaba por acá abajo. Y maximicemos y avancemos. Y coloquemos el sistema de partículas. Ahora muevo mi línea de tiempo y observo que él está a los 30 lanza, pero a partir de los 30 cuadros, al segundo deja de botar partículas. Entonces miremos dónde está ese menú. Está aquí arriba. Emisión de partículas. Entonces no, yo no quiero, yo tengo una línea de tiempo de 200 cuadros. Yo quiero que lance las partículas todos los 200 cuadros. Pues de 0 a 200 y quiero que en el display se vea durante los 200 cuadros las partículas. Bueno, pueden desaparecer a los 30, empezar a desaparecer, que es esto. Se empiezan a difuminar. Es el live. Mire, desaparecen, empiezan a desaparecer. Mire, hasta ahí van llegando y empiezan a desaparecer. Lo podemos dejar en 30. Entonces ellas salen, crecen un poco y luego empiezan a desaparecer. Y está bien ese largo de motor. Está un poquito exagerado, pero no importa. Pero dejemos ese live. Mire, si yo aumento el live, más. O yo reduzco el live, menos. Ya es al gusto de cada uno de ustedes. Dejémoslo en 25. Dejémoslo en 30. Y ahora acomodemos el motor. Miren cómo funciona. Todos los sistemas de partículas tienen su dinámica en el movimiento y lo explico a continuación. Rotación, sistema de partículas, 180 grados, posición, y lo ubico en la base del motor. Para eso son las 3 vistas planas, para que quede perfectamente centrado. Y aquí está mi motor. Front. Posición. ¿Alguien que me hable? ¿O están dormidos, jóvenes? Vamos bien, profe, vamos No, bien. profe, se escucha bien. Bueno, listo. Sí, señor. Ya casi terminamos. Pongámosle 15 minuticos más. Entonces aquí está el sistema de partículas. Si yo realizo un render, observen. ¿Estoy en front? Sí. Necesito acomodar la luz. Ah, el plano. El plano me hace ver las partículas. Voy a alejar un poco la luz. El plano me está tapando. Profe, ¿vamos a hacer que colisionen las partículas con ese plano? No. ¿O es muy difícil? ¿Qué? ¿Es muy difícil que colisionen las partículas con el plano? Sí, no, ya lo Más- voy a hacer. Ah, Claro. listo, listo. Sí, sino que les quiero mostrar primero la dinámica. Y ok, porque después no me deja ver bien la dinámica. Ya lo hago, ya hago lo que me dijo. Bueno, aquí tengo, maximizo, creé una tercera luz aquí debajo del plano para que las partículas se vean y no me queden negras. Con Shift, cloné la luz. Tengo 3 luces, aquí me dice al lado izquierdo. Listo, maximizo rápidamente. Ahora sí acelero otra vez.
Listo, ahí tengo las partículas, mi línea de tiempo está en 57. Entonces la nave espacial, ese es su motor y empieza a lanzar las partículas. Obvio que ahorita voy a hacer que reboten del plano, pero primero les quiero mostrar la dinámica. Posición, necesito una cámara obligatoriamente. Creación, cámara estándar con objetivo, con target. Y creo la cámara, clic sostenido y suelto el target por aquí detrás. Suelto. Y ya quedó. La cámara es un solo movimiento. Y botón derecho para que se apague sobre la vista de perspectiva. Se apaga la cámara. Y voy aquí a la palabra perspectiva, donde se aparecen todas las vistas y cambio a vista de cámara. Y ajusto mi cámara. Alejo la cámara. Recuerden que cuando tengo seleccionada la cámara cambian los 8 iconos aquí en la esquina inferior derecha. Entonces ya el primero es para alejar o acercar la cámara. También lo pueden hacer manual. Mover y alejar, porque voy a mostrar la dinámica de las partículas. Y maximizo. Ahora sí. Pero ustedes dirán, sí, listo, voy a mover el cohete, pero el sistema de partículas se queda ahí. Control Z. Regreso un punto. Yo necesito que el sistema de partículas siga el cohete. ¿Cómo lo hago? Con este icono que está en la parte superior, que son los iconos de vinculación. Estos dos, este que dice Select and Link y Unlink Selection. Estos eslabones. Y selecciono el que dice Select and Link. Cuando tengo ese icono seleccionado, mire cómo se vincula. Vinculo, como el que voy a animar es el cohete, yo necesito vincular ese sistema de partículas al cohete. Entonces, cuando tengo seleccionado ese icono, me paro sobre el sistema de partículas y cuando aparece en amarillo seleccionada, clic sostenido, no suelto el botón izquierdo del mouse, mantengo oprimido y sale una línea punteada del pivote del sistema de partículas. Mantengo oprimido y arrastro y suelto cuando se prenda la nave, cuando en este caso el cohete, cuando se prenda el otro objeto, y suelto cuando se prenda el otro objeto, ahí sí puedo soltar el botón izquierdo del mouse. Entonces, ¿qué sucede ahora? Posición. Si muevo mi nave espacial, la nave, no el sistema de partículas. Cuando muevo la nave, el sistema de partículas lo sigue y aquí es donde les voy a mostrar la dinámica. Entonces, mi nave está acá en el piso. Ahorita le hago una base. En 0 está ahí en el piso. Rotemos la cámara. Mi nave está ahí. Y empiezo a animar. Recuerden que cuando enciendo AutoKey, aquí en la parte inferior, debajo de la línea de tiempo, AutoKey al lado del signo más. Cuando enciendo este botón que dice AutoKey, todo lo que hagan ya queda animado. Entonces, en 0 está la nave ahí. En 50 voy a animar cada 50 cuadros. En 50 le digo posición, suba. Pero, necesito que la nave no empiece desde 0. Entonces, mire que ahí en la línea de tiempo aparecen los keyframes. Entonces, yo puedo seleccionar el keyframe que aparece en 0, lo selecciono, aparece una flechita cuando me paro encima del keyframe y lo muevo a 10 o a 20 o lo que quiera. Entonces, ya de 0 a 10 está quieta la nave y de 10 a 50 se eleva. Y ahorita ven la dinámica de las partículas. No he rotado. Entonces, si decido que al 100, dije que cada 50 cuadros, al 100 rote. Pero también se mueva un poco. Entonces observen, la rotación está en 0. No, no quiero que empiece a rotar desde 0 porque pues, se ve muy irreal. Quiero que empiece a rotar, ella empieza a elevarse y quiero que empiece a rotar a partir del 60. Entonces muevo el keyframe de 0 a 60. Entonces ahora sí, sale y empieza a rotar. Miren el sistema de partículas, cómo va agarrando la forma.
Y ahí es donde empiezo a ajustar la animación. Ella sale disparada al 50 y a partir del 60 se empieza a mover, a desplazar. Y se puede estrellar, ¿no? Como que no agarró mucho impulso. Sí, estrellémosla. Y ahora al 150 le digo, parece que se va a rotar, o que los mire a ustedes, o que mire hacia atrás, o que baje, o que se caiga. Y el sistema de partículas tiene su propia dinámica. Mire las curvas del sistema de partículas. Le voy a dar play. El sistema de partículas tiene su propia dinámica en las rotaciones. Sí, se va a estrellar. O vuelve y agarra impulso. Y trata otra vez de elevarse. Y se va hasta el infinito. Ustedes juegan con los keyframes, con los tiempos de animación. Ustedes pueden mover los keyframes acá en la línea de tiempo. Pueden todo lo que quieran. Mira, ahí está la dinámica del sistema de partículas. Si le doy play, esto es cuando ustedes dan play es un tiempo aproximado, no es un tiempo real. No es lo mismo que van a ver en el render. Pero ahora lo que me preguntaba el joven, tengo deflectores porque él no puede atravesar el piso del sistema de partículas. Entonces miremos los deflectores. Vamos a jugar con los deflectores. Apago animación. Recuerden apagar animación para seguir trabajando, que a veces se nos olvida y queda todo animado. 0. Ahora miremos el deflector. Muevo la línea de tiempo y la dejo por acá en 40. Y le digo, respéteme ese piso que acabo de colocar acá. Este piso lo selecciono y lo paso a modificar y bajo a plano y lo voy a aumentar un poco más. Está muy pequeño. Listo. Respéteme ese piso. Entonces vamos, creación, donde les dije anteriormente, después de luces, cámaras, los space warps. Y despliego y busco deflectores. Y en los deflectores busco el que solo dice deflector, porque hay varios deflectores. Deflector. Y creo el deflector. Como siempre me gusta trabajar en vistas planas. Centro todo. Y creo el deflector del tamaño aproximado del piso. O del escenario, del desierto, como lo quieran llamar. Entonces creo el deflector. Miren, un clic, sostenido, arrastro y suelto y creo esa es la manera de representar 3D un deflector. Posición. ¿Dónde quedó? Está adelante. Entonces lo paso aquí a la misma posición del plano en el espacio. Entonces ya está en la misma posición del plano. Ahora sí aumento, maximizo, vista de cámara. ¿Cómo funciona el deflector? El deflector se aplica al sistema de partículas. Si yo selecciono el sistema de partículas, solo seleccionar el sistema de partículas, en modificar, me dice que es el super spray y ahí aparece el menú. Ahora selecciono el deflector. ¿Cómo vinculo el deflector? No estoy vinculando el sistema de partículas a un movimiento. Voy a vincular es un efecto, no vincular un objeto con otro objeto. No voy a crear un grupo, voy a vincular, es completamente diferente a lo que hice ahora con el sistema de partículas a la nave. Ahora selecciono el deflector, mire, lo toco, que quede seleccionado, un clic, me dice que es un deflector lo que tengo seleccionado. Y nuevamente voy a la parte superior. Al lado de los links de objetos aparece este que tiene un eslabón y unas olas, que dice Bind to Space World. Ese icono me vincula a efectos y yo vinculo el deflector al sistema de partículas, no al contrario. No
no el sistema de partículas al deflector, sino el deflector al sistema de partículas. Entonces, mire, cuando me paro sobre el deflector aparece el icono de vinculación, de bind. Clic sostenido, arrastro, nuevamente sale una línea punteada y suelto cuando se encienda el sistema de partículas. Mire, se encendió el sistema de partículas y suelto. Ahora sí puedo soltar. Suelto el botón del mouse. Cuando selecciono el sistema de partículas, me dice, quieren modificar, me dice que el Super Spray tiene adaptado un deflector. Y miren lo que pasa. Ya cuando la nave espacial suelta las partículas, ya no atraviesan. Ya el plano tiene un deflector. Ahora, selecciono el deflector y aquí dice qué objeto el sistema de partículas me aplica a un objeto, una posición en el espacio. Puede ser un objeto, pero entonces ahora mire, porque les quiero explicar el otro deflector. Pero creo que muchos me van a decir, sí, pues ahora rebotan, pero ahora están golpeando la nave espacial, están atravesando la nave. Porque claro, cuando se disparan, golpean y rebotan. No quiero que golpeen la nave. Entonces ahí es cuando nos vamos con otro tipo de deflector. Creación, SpaceWorks, y vamos con los UD deflector. U deflector. Selecciono y lo creo. Clic sostenido, arrastro, y esta es la representación gráfica de ese tipo de deflector con una flecha acá cruzada. ¿Cómo funciona? Ubiquémoslo en una parte donde ustedes lo puedan ver, acá al lado. Aquí está el deflector. Maximizo vista de cámara. Mover. Aquí tengo el deflector. Entonces, este deflector que me dice aquí en modificar, ya lo creé. Con el signo más, paso al lado a modificar. Y me dice en el menú que pique el objeto que quiere que interactúe con ese deflector. Entonces, selecciono donde dice seleccionar el objeto, aparece en azul, y toco la nave. Un clic sobre la nave, no sobre el plano, no sobre el sistema de partículas. Cuando aparezca en amarillo la nave, un clic. Clic y suelto. Y ya me dice que ese deflector tiene asignado el cono 001. Ahora, ¿cuál? Repito el procedimiento. El deflector al sistema de partículas con el icono en la parte superior, Bind to SpaceWorks. Paro, selecciono el icono en la parte superior, ya está en azul. Paso sobre el deflector, clic sostenido, arrastro, suelto el botón izquierdo del mouse y suelto sobre el sistema de partículas. Cuando se enciende el sistema de partículas, ahí sí suelto el botón del mouse. Y miren lo que está pasando. Ya las partículas no atraviesan la nave espacial. Muevo mi línea de tiempo. ¿Hasta ahí claro, jóvenes? Sí, profe. Y ahí sigue mi sistema de partículas. Ya el sistema de partículas, no. Y si quieren hacer un render, explico el render rápidamente para terminar por el día de hoy. Render. Luego podemos pulir esta animación. Quiero ya visualizar cómo se ve el render hasta ahí. ¿Cómo? Si usted quiere, está escondiendo. ¿Cómo hago un render? No, ella quiere jugar contigo, mi amor. Como que me abrieron. ¡Ay, por favor, Jackie! No vas a elegir a él, señor.
Yo no soy una máquina de disco. No, pero ni dejas oír a tu papá ni me dejas oír a mí. ¿Quién tiene el micrófono abierto? ¿Lo apagan, por favor? No lo logré visualizar. Listo. Pues yo pensaba que era el profesor. Ya. Gracias. Observen el menú de render que lo van a necesitar para que empiecen a visualizar sus animaciones. Entonces, digamos que esta ya es mi animación. Pues aquí falta mucho detalle, jugar con los materiales, arreglar el movimiento. 1000 cosas se pueden hacer. Entonces, pero bueno, ya quiero que la animación quede así por tiempo. Primero salvar, file, ir salvando cada media hora, salvar. Entonces ya estamos salvando, ya sabemos que se llama nave3.max. Ahora voy al menú de render y lo explico rápidamente para que ya lo observen luego cuando vean la grabación. Icono de render, aparece el menú de render. Entonces, ¿qué voy a renderizar? Primer paso, ¿un cuadro o toda la animación? Toda la animación. Entonces, activo acá donde dice activo todo el segmento de 0 a 200. Segundo, tamaño, dejo ese tamaño, 1280 por 720 megapíxeles. Tercero, el nombre, ¿dónde lo voy a salvar? Files, ¿y qué formato le voy a dar? Entonces, Files, aparece ventana flotante, aquí ya entramos a Windows, busco en mi equipo, donde guardo mis animaciones, acá en Isaías, Cenigraph 2023, en Tecnólogo Animación Tridimensional, en fase planear, trabajos, y ahí voy a grabar mi animación. Entonces la animación se va a llamar prueba. Prueba nave o prueba cohete, como sea. Entonces prueba nave. Y luego abajo dice formato. ¿Qué formato le voy a dar a lo que voy a renderizar? Nosotros por lo general vamos a renderizar podemos renderizar, mira, ahí están todos los formatos de render. Puedo renderizar fotos, JPGs. Nosotros vamos a renderizar targas, porque lo vamos a llevar a otros programas como Premiere, a colocarle fondos y efectos. Vamos a trabajar con varios programas. Pero en este momento quiero ver de una vez la animación cómo va a quedar. Entonces el formato de animación es AVI. El segundo que aparece ahí, avifile.avi. Entonces podemos hacer una previsualización en .avi. Entonces le digo avi. Cuando yo le digo salvar, va a aparecer una ventana que es el compresor dependiendo de sus computadores, pero creería que todos tienen este que se llama MJPG compresor, que me permite darle el 100% de calidad. Y le digo, ok, eso es todo. Ese es el nombre. Entonces, primer paso, que voy a renderizar. Segundo paso, tamaño. Y tercer paso, el nombre que le voy a dar a mi animación y mi extensión, que es .avi. Eso es todo. Y luego el botón grande que aparece aquí en la parte superior. Ojo, tengo maximizada mi vista de cámara, pero ustedes la pueden seleccionar acá. ¿Qué vista quiero renderizar? Porque si tienen seleccionada otra vista, por ejemplo, tengo seleccionada front, me va a renderizar el front. Entonces, no, yo quiero vista de cámara. Vista de cámara y simplemente decirle render. Y él empieza a crear los barridos de cada cuadro. Empieza a renderizar los 200 cuadros y a generar la animación. Entonces aquí aparece una ventana flotante que de pronto la pueden encontrar cerrada. La abren y ahí dice tiempo aproximado, 6 minutos, 5 minutos, depende de la complejidad del escenario. ¿Cuánto me demora? Pues ahorita 6 minutos, pero a ustedes les puede demorar 1, 2, 3 horas, un día, 2 días, un render. Depende de la complejidad. Entonces, para eso vamos a necesitar mucho tiempo y paciencia para generar nuestras animaciones. Y ahí empezó a renderizar. Ustedes pueden renderizar unos 60 o 90 cuadros, 3 segundos, y pueden parar la animación y observar cómo va la animación. Esto ya es lo real. ¿Cómo va a quedar mi proyecto audiovisual? ¿Están despiertos? Jóvenes. Sí, profe.
Somos atentos. Sí, profe. Entonces ya les muestro la Sí, animación, señor. por favor, porque voy a parar la grabación. ¿Listo? Profe, Creería una que- pregunta. Dígame. Los tiempos que se manejan dentro del programa en la línea del tiempo, cuando se renderiza, ¿cambia mucho? Digamos que la animación duró 5 segundos y cuando lo renderiza también quedan los 5 segundos o